Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Detenidos arbitrariamente en Cuba el periodista Henry Constantin y el intelectual José Gabriel Barrenechea. Días y lugares peligrosos para marchas del pueblo combatiente. Comentario del pastor Mario Félix Leonard Barroso. Homenajeado Rechad Hussein, embajador para las libertades religiosas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La redacción del medio La Hora de Cuba publicó la siguiente nota este sábado 21 de diciembre. En situación desconocida, el periodista Henry Constantin. El periodista y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantin, continúa detenido en la prisión de tránsito conocida como el Vivac, ubicada en el reparto Calabazar del municipio capitalino Arroyo Naranjo. A las 10 a.m. de este sábado 21 de diciembre, Henry alcanzará las 48 horas de retención arbitraria por parte del régimen. Uno de nuestros colaboradores se personó en horas de la tarde de ayer en la ya mencionada prisión a interesarse por el estado de salud y las condiciones en que mantienen a Henry sin obtener respuesta alguna. El primer teniente que lo atendió en la puerta repuso que no podían dar información alguna acerca de ningún detenido. La última noticia que recibimos de Henry como medio de prensa fue una comunicación suya desde el interior del Vivac, declarando que había sido interrogado por 6 agentes del régimen cubano, como el jefe de la región de La Habana, el teniente coronel Alejandro, el segundo de la contrainteligencia y 3 agentes más, identificados como Junior, Rodrigo y Pablo. Henry también reveló que la razón que esgrime el régimen para su detención es la de que violó el control legal que hay sobre él en Camagüey. Además, agregó que la orientación es regresarlo al territorio camagüeyano cuando haya disponibilidad de combustible para el traslado. La Hora de Cuba exige la liberación inmediata de Henry Constantin y el cese del acoso y la represión contra el periodismo independiente en la isla. Fin de la cita. En el caso del intelectual José Gabriel Barrenechea, sabemos que desde el 8 de noviembre permanece detenido luego de participar en las protestas la noche del 7 de noviembre en su poblado Encrucijada tras inhumanas jornadas de apagón. Los primeros días lo mantuvieron preso en el cuartel de la Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara y actualmente permanece en la prisión La Pendiente. El miércoles 18 de diciembre recibió la última visita de familiares en 2024. Lo encuentran muy delgado e inquieto. La abogada no le ha dado ninguna esperanza, por el contrario le anuncia muchos años de cárcel. Parece que es para lo único que sirven los abogados en Cuba, para entregar los mensajes del G2 a sus clientes. La familia teme por su vida, ya que él ha advertido que se encuentra a espera del juicio, pero que no aceptará ninguna injusta condena. Henry Constantin y José Gabriel Barrenechea pudieron compartir experiencias años atrás en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Dos egresados del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso se encuentran presos hoy en Cuba. A ambos los conozco y de ambos me considero su amigo. José Gabriel Barrenechea se encuentra preso desde el 8 de noviembre y Henry Constantin desde hoy, 19 de diciembre, cuando fue detenido en La Habana. José Gabriel Barrenechea nos cuenta cuando se conocieron precisamente en el 2006 en el Centro Onelio Jorge Cardoso. Ahí yo conocí a muchísima gente. Yo conocí desde hoy día una personalidad del periodismo cubano como es Henry Constantin. Calculo el momento en que yo fui a la Onelio fue el 2006. Había pasado el periodo especial y había mucha gente que no había podido ir nunca a La Habana. Y recuerdo que nos llevaron a la cabaña. En la cabaña yo tuve, recuerdo que a Constantin y a mí tuvimos la suerte de que éramos los únicos que habíamos visto la ceremonia del cañonazo y Eras nos llevó abajo a los bajos, a los fosos de la cabaña y nos contó muchas historias de la cabaña. El 15 de noviembre, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunciaba la llegada de Mike Hammer como nuevo jefe de misión. En la cuenta de X que administra la embajada es descrito así: con más de 35 años de carrera diplomática, el señor Hammer ha servido como embajador en Chile y la República Democrática del Congo. Trabajó enviado especial para el Cuerno de África y en puestos clave en el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Creció en América Latina y habla español fluido y domina el francés e islandés. Démosle una cálida bienvenida al señor Hammer y su familia. Esperamos trabajar juntos para fortalecer los lazos entre nuestras naciones.
Incidencia se hace eco de la atención dada por Mike Hammer a religiosos cubanos y representantes de la sociedad civil en su breve tiempo como jefe de misión, y agradecemos al nuevo encargado de negocios su preocupación constante por casos de los opositores privados de libertad e indagar sobre José Daniel Ferrer en comunicación con su familia, en especial cuando conoció de las denuncias por golpiza y otros maltratos que fueron públicas, e instó al régimen de la isla a propiciar el acceso directo de la familia del líder, así como su liberación y la de todos los presos políticos. El señor Mike Hammer publicaba las siguientes palabras en la cuenta de X de la sede diplomática el 27 de noviembre, a propósito de su reunión con religiosos cubanos. Me sentí alentado al escuchar a líderes religiosos hablar sobre el buen trabajo que realizan las iglesias al brindar artículos de primera necesidad y apoyo al pueblo cubano, a pesar de las dificultades que enfrentan. La libertad religiosa es un derecho fundamental. El 2 de diciembre también mostró su solidaridad en el marco de una triste noticia. Así expresó: hace más de 3 años, Manuel de Jesús Guillén Espuglas fue condenado a 6 años de prisión por el simple hecho de grabar y publicar videos de las protestas del 11 de julio. Tristemente, hoy nos enteramos de su muerte en una prisión cubana en medio de informes de tortura. Esto continúa una alarmante tendencia de malos tratos por parte de las autoridades cubanas en las últimas semanas, incluyendo la golpiza a Daniel Ferrer. Manuel debería seguir vivo y los demás prisioneros políticos deberían ser liberados inmediatamente. El 5 de diciembre tuvo ocasión para reunirse con representantes de la comunidad judía en La Habana y dialogaron sobre el apoyo de los Estados Unidos a Israel en estos tiempos difíciles. Además de la actividad por parte de la persona de Mike Hammer a favor de grupos de cubanos, por esos días también durante su visita a La Habana para las reuniones bianuales sobre migración, el subsecretario adjunto Eric Jacobstein se reunió con emprendedores independientes, líderes religiosos y familias de presos políticos. Subrayó la importante labor que realizan para mejorar las condiciones en Cuba e hizo un llamado a la liberación inmediata de los detenidos injustamente. También Mike Hammer, el 8 de diciembre, describió como un placer haber conocido al obispo auxiliar, Monseñor Eloy Domínguez, con quien dialogó sobre los retos que enfrentan los cubanos a diario y el trabajo importante de la Iglesia Católica en Cuba. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reconoció el valor de Berta Soler, quien es detenida injustamente de manera rutinaria, mientras se dirige a la misa dominical para orar por los presos políticos en Cuba. La nota expresa cómo ella a menudo es retenida durante días sin que nadie conozca su paradero. Y así escribió el jefe de misión, en tan importante fecha, sobre su encuentro con 2 valientes mujeres. Fue un honor reunirme con Berta Soler, de las Damas de Blanco, y Marta Beatriz, galardonada con el Premio Mujeres Valientes 2024. Los Estados Unidos hacen un llamado a un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Incidencia recuerda que Marta Beatriz fue galardonada con el Premio Patmos 2020 en su 7ª edición y Berta Soler dirige Las Damas de Blanco, organización que recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2005. La Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, AIGNOR, dirigió una carta al señor Mike Hammer, la cual ya fue entregada por uno de los miembros a nombre de toda la organización a un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. Los representantes de AIGNOR, a pesar de no tener ningún estatus de reconocimiento legal, algo común para todos en dicha alianza, esperan, a pesar de no ser reconocidos legalmente por el sistema en Cuba, sí serlo por el señor Hammer y aún más que él, por su gobierno de Estados Unidos que él representa y que, a diferencia del de Cuba, sí defiende y promueve las libertades religiosas. Escuchemos el siguiente comentario del pastor Mario Félix Leonard Barroso. El 20 de diciembre de 2024, el puesto a dedo cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez convocó para otra protesta en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Recalco otra porque de vez en cuando recibe la orden de parte de Raúl Castro de hacerlo. Quién sabe
sí, precedidas con un puñetazo sobre la mesa, como esta vez lo dio el dictador de 93 años, el día antes de la protesta del 20 de diciembre. Otra de las marchas este año disfrazó a Canel con el pañuelo kefiyeh en solidaridad con los terroristas de Hamas y arrastró a sus borregos para protestar también ante la Embajada de los Estados Unidos en contra de Israel, porque en Cuba ni siquiera tienen una embajada de Israel ante la que protestar. Las imágenes que se buscaba ofrecer al mundo con esta protesta del 20 de diciembre para nada dieron un mensaje de fuerza y poder de parte del régimen. Más bien resultaron patéticas, en su mayoría de pobres cubanos arrastrados, obligados como borregos, bajo coacción o amenaza, en su mayoría, que si perdían sus trabajos estatales y por tanto las migajas del sustento diario, que si perdían los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para resaltar la imagen de que no son más que animales para un sistema que los trata como tales, muchos fueron llevados hasta el lugar de la protesta en transportaciones que ni siquiera serían adecuadas para el traslado de animales. Esta vez solo quedó en imágenes patéticas que demuestran que la decadencia y el colapso total del sistema cubano son ya irreversibles. Ya el desaparecido Fidel Castro lo había dicho en definitiva en una de sus últimas declaraciones lúcidas, por allá por el 2010, al afirmar en entrevista al periodista Jeffrey Goldberg para The Atlantic que el modelo cubano no nos funciona ni a nosotros mismos. Sin embargo, si sigue jugando con fuego, Díaz-Canel corre el peligro de quemarse. Y es que humillar al pueblo aborregado puede tener su límite. Y para colmo, se incrementa el peligro por el lugar al que Díaz-Canel convoca a las protestas, precisamente en el patio de uno de los mayores aliados que el pueblo cubano sabe que tiene, el vecino del norte, con quien se entreteje una historia de amor-odio, con el que ya se pudo contar en momentos históricos trascendentales, como en 1898, y donde vive la mayoría de la diáspora cubana, formada por quienes han podido escapar, como mismo quisieran hacerlo los que han sido forzados a marchar. Esta vez, a Raúl Castro, que dio la orden, o a Díaz-Canel, que la ejecutó, parece habérseles olvidado lo peligroso que resulta también convocar a sus súbditos para días de diciembre, en plena temporada navideña, porque esta no es época propicia para los tiranos. Y si no, recuérdese cómo terminó una convocatoria similar realizada por el dictador Ceausescu en aquella otra Navidad en Rumanía de 1989. Alguien de entre la multitud perdió el miedo y gritó lo que todo el mundo quería gritar, como en aquella historia de El rey está desnudo, y el grito de alguien anónimo se transformó en el de todo un pueblo, y el dictador Ceausescu cayó. El pastor Laszlo Toques, quien vivió un rol protagónico en aquellos hechos, lo relata en su libro La caída de los tiranos. Al final del capítulo 10, La hora más oscura y el amanecer, luego de contarnos la coincidencia de que tenía preparado su sermón navideño sobre la persecución del déspota Herodes contra el niño Jesús, nos dice: cuando nos enteramos de que lo habían capturado, la noticia formó parte de la alegría de la Navidad. Repasé el material sobre Herodes y el niño Jesús que había escrito antes y prediqué sobre el tema. Ahora la aplicación era muy fácil de hacer. Herodes era una imagen de Ceausescu que amenazaba la vida de Jesús, la vida de su pueblo. La caída de Herodes era un paralelo a la caída de Ceausescu. La relación entre los dos parecía muy real. Todos los acontecimientos de la historia de Navidad adquirieron para nosotros una nueva y brillante dimensión, una dimensión histórica arraigada en la realidad de nuestras vidas. Fue algo muy hermoso y muy profundo meditar sobre esas verdades eternas y verlas reflejadas en nuestra propia historia inmediata. Para quienes vivimos los días de Navidad, los días de 1989 representaron un rico y resonante bordado de la historia de Navidad, un tiempo en el que la providencia de Dios
y la locura de la maldad humana parecían tan fáciles de comprender como el sol y la luna sobre las eternas colinas de Transilvania. Tal como publicó el medio de European Times News el pasado 13 de diciembre, la última mesa redonda presencial para la libertad religiosa internacional de 2024 rindió homenaje al embajador para las libertades religiosas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Rashad Hussain. El 9 de diciembre, la mesa redonda se reunió en el edificio Hart Senate Office Building en el Capitolio para su última mesa redonda presencial del año. Representantes de la sociedad civil y del gobierno de los Estados Unidos analizaron las iniciativas y los desafíos en curso para promover la libertad religiosa internacional. La reunión comenzó con los copresidentes Greg Mitchell y Nedin Maenza. A su vez, el embajador Hussain expresó su agradecimiento por los esfuerzos colectivos de los participantes de la mesa redonda. Nominado en julio de 2021 y confirmado el 24 de enero de 2022 por el presidente Joseph Biden, el embajador Rashad Hussain se desempeña como asesor principal del secretario y asesor del presidente en materia de condiciones y políticas de libertad religiosa. Lidera los esfuerzos del departamento para monitorear los abusos, la persecución y la discriminación de la libertad religiosa en todo el mundo. También supervisa las políticas y los programas para abordar estas preocupaciones y trabaja para construir asociaciones diversas y dinámicas con la más amplia gama de la sociedad civil, con una inclusión equitativa y significativa de los actores religiosos a nivel mundial. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Detenidos arbitrariamente en Cuba el periodista Henry Constantin y el intelectual José Gabriel Barrenechea. Días y lugares peligrosos para marchas del pueblo combatiente. Comentario del pastor Mario Félix Leonard Barroso. Homenajeado Rashad Hussain, embajador para las libertades religiosas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Incidencia.